Mis amados hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. La gloria es del Señor. Agradecido con nuestro Dios por esta oportunidad. Soy su hermano y amigo Pastor Luis Aníbal. En este momento de gloria, de bendición, en medio de cualquiera de las circunstancias, reconocemos que Dios es Dios de poder, Dios de misericordia y Dios de paz. Y vemos su mano que se mueve de una manera gloriosa y notable sobre nuestras vidas. Y hoy podemos decir, de Él es la gloria. De Él es la honra que nos saca de en medio del lodo cenagoso, que nos saca de en medio de la dificultad, de los problemas, de los embates, de esos conflictos que se plantean en la vida del ser humano. Dios se levanta por nosotros. Y hoy vamos a hablar de un hombre que, según la palabra del Señor, tuvo una situación bastante puntual. Y este hombre es el líder, el hombre de Dios, el varón de Dios llamado Daniel. Profeta de Dios, que Dios lo llamó a hablar a las naciones, que Dios lo llamó a hablar a las ciudades, a los pueblos, a los magistrados, a los principales, a los hombres que no conocían el nombre de Dios, inclusive al rey. Y quiera Dios que esta palabra llegue al rey para que el nombre del Señor sea glorificado. El capítulo 6 del libro de Daniel, en el texto 10 dice que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. La palabra del Señor nos habla que en un momento determinado, cuando en la sabiduría de Dios Daniel había apoyado al rey para que el rey ejerciera su función, su reinado de autoridad en medio del pueblo, los sátrapas, los gobernadores, los principales, aquellos consejeros que se acercaban delante del rey, ellos vieron que Daniel había hablado de establecer allí 120 sátrapas a nivel del reino. Dice la palabra del Señor que el rey iba a establecer 3 gobernadores para que regentaran la actividad de aquellos sátrapas. Pero la palabra del Señor dice que había considerado el rey en una de esas gobernaciones establecer a Daniel. Dice que aquellos, buscando oportunidad, entonces vinieron ante el rey y le dijeron: oh rey, es necesario que firmes un edicto para que ninguna persona en ninguna parte del reinado pueda adorar a otro Dios que no sea a ti, oh rey. Y el rey, entonces, asumiendo que era buena la idea, entonces firma el edicto. Y dice que pues, cuando Daniel supo del edicto, porque los edictos eran razones de autoridad determinadas por parte del rey para ejercer su función a nivel del pueblo, y en el pueblo se decía a voz en cuello acerca del edicto, y Daniel conoce lo que estaba ocurriendo. Pero dice que Daniel no salió hacia donde estaba el rey, ni salió hacia donde estaban los sátrapas, ni los demás gobernadores, sino que se fue a su casa, se encerró, se arrodilló allí. Antes había abierto la ventana que daba hacia Jerusalén y comenzó a clamar a su Dios como lo había hecho antes. De tal manera que había entendido que la necesidad en ese momento era el clamor, era el gemir, era el llorar, era el clamar delante de Dios. Y dice la palabra del Señor que en ese momento llegaron aquellas gente a buscarlo, a ubicarlo, porque querían ver qué actividad estaban cumpliendo. La palabra del Señor dice que lo hallaron arrodillado, clamando a su Dios, y fueron directamente al rey y le dijeron: rey, este hombre debe ser echado al foso de los leones, como dice el edicto. Y ciertamente el rey estuvo con la necesidad de sacarlo de allí, pero aquel
el rey no pudo hacer nada por Daniel. Fue echado al foso de los leones. Y la palabra del Señor nos dice que el rey en esa noche no comió, que no trajeron música delante de él y que no durmió en la noche. Estuvo muy pendiente de la vida de Daniel. Y dice, pero muy temprano de la mañana salió hacia el foso y dio un grito y dijo: Daniel, el rey, el Dios al cual tú sirves, te ha podido librar de la boca de los leones. Y entonces Daniel se levanta y dice: oh, salve, oh rey. Sí, oh rey, vive para siempre. Mi Dios ha enviado un ángel para que tape la boca de los leones. Y Dios había hecho un milagro poderoso. Y sabes una cosa, porque en el principio de creerle a Dios, de obedecer a Dios, de guardar la palabra del Señor, dice que Daniel tenía un espíritu superior, es decir, sabía en quién había creído y que era poderoso para guardar su depósito. Medianamente quiero expresar esta palabra y quiero decirte que Abraham salió de Ur de los Caldeos sabiendo en quién había creído. Noé comenzó a construir el arca sabiendo en quién había creído. Y sabes una cosa, Elías caminó hacia el monte Oreb sabiendo en quién había creído. Y Eliseo, aún en medio de la enfermedad con la que murió, él allí también había sabido en quién había creído y que era poderoso para guardar su depósito. Daniel, un hombre de Dios, sabía en quién había creído. Ezequiel sabía que aquel hombre que le había dado la visión al lado del río Québar también lo levantaría y le daría, aleluya, la bendición de profetizar y de hablar la palabra del Señor. Jeremías también sabía en quién había creído. ¿Y sabes una cosa? El Cristo de la gloria dice: al que cree, todo le es posible. Hoy quiero dejar contigo esta palabra. Es necesario que volvamos a orar como lo hacíamos antes. Es necesario clamar y gemir a Dios. Es necesario levantarnos en autoridad de Dios y decir: no importa, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es el tiempo de levantarse y decir: gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y el rey vino muy de mañana porque estaba pendiente de Daniel y dijo: se lo comieron los leones. Pero Daniel dijo: mi Dios envió un ángel y no me pasó nada. No fue tocada su vida, al contrario, sirvió para glorificar el nombre del Señor. Que toda circunstancia y todo momento te lleve a glorificar el nombre del Señor y que todos los hombres puedan conocer que tú tienes al Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Sigue con fuerza, porque Dios es tu ayudador.